Estamos a punto de comenzar 2024 y quiero hacer unas reflexiones por si acaso aún estamos a tiempo. ¿Crees que hemos perdido el sentido de la realidad en Occidente? ¿Crees que nada es verdad o que todo puede ser verdad? ¿Crees que todo vale? ¿Crees que la cultura europea empezó a decaer cuando empezó a separarse de la realidad? A mí me parece que en Occidente y en Europa en particular hemos perdido el sentido de la realidad y hemos pasado de considerar sagrada una religión a sacralizar el Estado. Precisamente eso es lo que caracteriza una mentalidad totalitaria. Así se produce una pérdida de la libertad. Recordemos que la libertad la trajo la religión cristiana. Ninguna otra religión tiene como valor seminal el libre albedrío. Sin libertad, sin capacidad de elección, no hay responsabilidad y quedamos a merced de las circunstancias y de los gobernantes, en una especie de limbo onírico. Se confunde el sentido de la vida, aparece el nihilismo, nociones confusas y variopintas sobre lo esencial de la existencia, la confusión entre sexos y géneros, como si no existiesen los óvulos y los espermatozoides, confusión entre igualdad y diversidad, confusión entre tolerancia e inmolación de Occidente, confusión entre consenso y coerción. El consenso, decía Philip Murray, ha desplazado al comunismo porque por fin lo ha realizado. Confusión entre justicia y justicia social, o confusión también entre justicia y clemencia, confusión sobre el clima, confusión sobre los asesinos buenos, esos que asesinan por nuestro bien y siguen siendo por ello aplaudidos en el País Vasco, confusión entre asesino y víctima, recordemos las reacciones con Hamás, confusión entre bebés, niños y cachorritos animales, como si fueran lo mismo, confusión entre un anticonceptivo y un aborto, confusión entre decir mentiras y cambiar de opinión, entre libertad y estatismo, entre bueno y malo, entre ocupas y propietarios, entre enseñar y adoctrinar, entre empresario y explotador, como si fueran lo mismo, confusión entre derecho a la diversidad y diversidad de derechos, como explica Sabater, confusión entre opiniones, como si todas valieran igual, como si el respeto a una opinión y el respeto a una persona fuera lo mismo. En fin, que lo malo es bueno, la mentira es la verdad, la opresión libera, el hombre es mujer, el ocupa es dueño y un largo etcétera que nos alejan constantemente de la realidad. Así que se produce imposibilidad de espíritu crítico, desconfianza de las personas en poder resolver por sí mismas las cuestiones esenciales de la vida que les competen, y entonces dejar las riendas de su existencia a nuestros políticos que dicen que nos van a salvar de nosotros mismos, y se les entrega voluntariamente en muchos casos la libertad personal para que ellos lo hagan. Entre otras, disminuir la población, decrecernos. Si somos 8.000 millones en el planeta, ¿cuánto quieren que decrezcamos? ¿A 4.000, como he oído? ¿1 de cada 2 al otro barrio? Han declarado la guerra a la humanidad. Y esto solo pueden hacerlo cuando se lo permitimos. La verdad, decía Zubiri, no se posee, se es poseído por ella. Y creo que hay verdades y falsedades. Si perdemos el sentido de la realidad, la verdad deja de tener sentido y todo vale. Pero no todo vale, ¿verdad? Y te hago una pregunta. ¿Crees que estamos en el final de Occidente? A mí me parece que Occidente se está disolviendo porque hemos perdido el sentido de la realidad. La base de Occidente fue el libre albedrío, la libertad exterior e interior para poder discernir y elegir la verdad frente a la falsedad, para elegir lo bueno entre lo peor. ¿Crees que hay algún político que hoy en Occidente esté defendiendo a Occidente, es decir, a la libertad? Os recomiendo este libro de Dalmacio Negro por si queréis ampliar este tema que me parece fundamental en nuestros días. ¿Y tú qué piensas?